Otro caso interesante es el de Argentina con Perú respecto a dumping que se plantea por la importación de cierres a Argentina. Cierres son zippers, los cierres de plástico inyectado o de bronce o de otros materiales de filamento que se utilizan en la industria textil. El demandado es Argentina por aparentemente aplicar indebidamente un derecho antidumping en función del artículo 6 del GATT del año 94. En el año 2010 se llevó a cabo un proceso de consultas porque Perú reclamaba el uso indebido de un derecho antidumping definitivo impuesto por Argentina sobre importaciones de cadenas y cierres de cremallera contra Perú. Eso dio lugar a una investigación para la imposición de los derechos y Perú activó un mecanismo de protección contra ese sistema, contra ese mecanismo que Argentina pretendía utilizar contra las importaciones peruanas, ¿no? Hay una resolución, la 120 del 2008 del Ministerio de Economía y Producción de la Argentina que declaró que la investigación antidumping era incompatible con numerosas disposiciones del Acuerdo Antidumping y el GATT del año 94. Pero para el año 2014 este tema había, digamos, ya prescrito y existe una resolución de la autoridad argentina al respecto que establece que van a eliminar el derecho antidumping, pero por un corto periodo de tiempo que se fija en 3 años. Todavía tendremos, la principal exportadora de este tipo de productos tendrá que pagar un derecho antidumping de alrededor de un 135% para que estos productos puedan ser comercializados en la República Argentina. Muy interesante es el de la denominación de las sardinas que Perú plantea contra la Unión Europea. En este caso se trata de la conserva de la sardina peruana, de la especie Sardinops sagax sagax, que ingresaba con plena libertad y sin limitaciones a Alemania hasta junio del año 99. Las autoridades alemanas solamente permitieron el ingreso de conserva sardina Pilcardus balbaum con la denominación específica de sardinas. Ello en el entendido de que un reglamento de la Comunidad Económica Europea, el 2136 del año 89, establecía literalmente que únicamente podrán comercializarse como conservas de sardinas y recibir la denominación de venta contemplada en el artículo 7 los productos que cumplan con las condiciones siguientes, y es que específicamente refiere estar preparados exclusivamente a partir de peces de la especie Sardinas Pilcardus balbaum. La sardina, que es una especie muy particular, se extrae también cerca de la costa europea y se extrae en el Pacífico. La restricción que planteaba Alemania era que la denominación sardina solamente se utilizara para los productos extraídos específicamente de ciertas zonas de Europa. Para los exportadores peruanos eso representaba un problema, porque nosotros exportamos nuestra sagax sagax con la denominación también sardinas. En la diapositiva pueden observar que estamos hablando de dos especies pelágicas que tienen cierto parecido, pero aunque son de la misma especie, son del mismo género, tienen ciertas diferencias morfológicas. La sardina Pilcardus se extrae en las costas de Europa, en el Mediterráneo y el Mar Negro, y la sagax básicamente en el Pacífico, en las costas de Perú y Chile. El punto es que ya existía un mercado para la sagax sagax que era exportada por empresas peruanas. La negativa de Alemania a permitir el ingreso de este producto con la denominación sardina planteó la necesidad de iniciar un procedimiento ante la OMC. El objetivo del Perú cuando plantea la demanda es una modificación del reglamento de la Comunidad Europea, el 2136-89, para permitir el reingreso de las conservas peruanas con el nombre Sardinas del Pacífico o una denominación similar. ¿Y eso por qué? Porque existe una norma, el Códex hasta 94, que permite que la sardina pueda utilizarse o pueda denominarse sardinas sin que no haya sido extraída en el Mediterráneo o el Mar del Norte o el Mar Negro, siempre y cuando se reconozca el origen de esta sardina, de forma que se proteja íntegramente al consumidor. Por lo tanto, el nombre del producto debe ser la sardina en estricto como tal, a secas, reservada exclusivamente para la sardina Pilcardus balbaum, o la sardina X procedente de cualquier país o zona geográfica
pero esa X representa el origen de esa sardina, de forma que el consumidor tiene perfecto conocimiento del origen de esa especie. No se le induce error y por el contrario se protege su derecho a elegir debidamente. ¿Ok? El gran problema es que para ese momento el Códex ESTA 94 no tiene carácter vinculante, y no obstante que era utilizado como referente internacional, la Unión Europea no lo va a utilizar como el referente en estricto, ¿no? Perú plantea la cuestión invocando la normativa de la OMC relativa a obstáculos técnicos al comercio, los artículos 2.4, 2.2 y 2.1 y el artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. El proceso pasará a proceso de consultas, a una solicitud de consultas correspondiente, una reunión de consultas en Ginebra, una solicitud de establecimiento de un grupo especial, ya que no hubo una solución en el proceso de consultas, y este terminará instalándose. El establecimiento del grupo especial, de hecho, marca el inicio per se ya del procedimiento ante la OECD. Se van a incorporar como terceros los Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela y Ecuador, apoyando a Perú, y Perú se verá en la necesidad de contratar al Centro de Asesoría Legal en asuntos de la OMC, dada la relevancia y complejidad de este caso. El proceso se va a desarrollar según los plazos específicos, y en cuanto se lleva a cabo una conclusión del grupo especial, lo que vamos a ver aquí es que había una resolución favorable al Perú. Esto va a llevar a que la Unión Europea plantee la posibilidad de un acuerdo antes de la etapa de apelaciones, ¿no? Básicamente, la estrategia de Perú era demostrar que el Códex ESTA 94 era la norma bajo la cual tenía que ampararse la Unión Europea para establecer esta norma técnica que limitaba el acceso del producto sardina SAAX al mercado europeo. La Unión Europea obviamente apelará a la resolución, ya que no hubo un acuerdo tampoco en esa etapa, y el órgano de apelaciones resolverá a favor del Perú. Finalmente, lo que vemos aquí es que ellos tuvieron que recoger los cambios que se habían acordado entre las partes, de forma que el Perú pudo seguir exportando sardinas del Pacífico a la Unión Europea. Nunca pretendimos que estos productos ingresaran con la denominación sardina secas, sino que lo que se buscaba era un acuerdo amigable. En el tema de la franja de precios con Guatemala, lo que vemos aquí es que Guatemala demanda al Perú, y en el procedimiento hay varias cuestiones bastante controversiales. La negociación del Tratado de Libre Comercio, que la norma que es demandada contra la cual demanda o contra la cual recurre Guatemala era una norma previa que ya existía. En la incorporación de varios terceros que tienen particular interés, dado que utilizan políticas similares, ¿no? Y se aplicaría en estricto a un grupo de productos que se importan desde allá: arroz, azúcar, maíz, leche y algunos productos lácteos. ¿Qué es lo que vemos acá? Los derechos adicionales impuestos por el Perú sobre las importaciones de determinados productos agropecuarios se determinan utilizando un mecanismo denominado Sistema de Franja de Precios, el SFP, que funcionaba sobre la base de una franja formada por un precio piso y un precio techo que refleja el precio internacional de los últimos 60 meses, y un precio de referencia publicado quincenalmente que refleja el precio medio de los mercados internacionales para cada producto afectado. Según esta definición, Guatemala argumentaba que Perú tenía establecidos los precios de los productos que se importan de ese país. En específico, pues, como les había dicho, algunos productos agrícolas como el arroz, el azúcar, el maíz, leche y otros productos lácteos. El grupo especial se reúne, escucha ambas partes. Guatemala argumenta que se constituye esa franja de precios un gravamen variable a las importaciones, de tal forma que no genera predictibilidad en sus exportadores, y que las reglas del Perú, por lo tanto, son muy vacuas para determinar el precio y, por lo tanto, los aranceles que se tienen que aplicar, y que hay un conjunto de otros derechos o cargas distintos de los derechos de aduana propiamente dichos que no han sido registrados en la lista de concesiones del Perú y que, por lo tanto, infringen lo dispuesto en el párrafo 1b
del acuerdo del GATT. El Perú, por el contrario, afirmaba que esta franja de precios es parte de su arancel y que por lo tanto eran derechos de aduana propiamente dichos, ¿no? Y que en virtud del Tratado de Libre Comercio que ambos países habían firmado, el Perú podía mantener ese sistema de franja de precios. El Grupo Especial falló contra Perú y recomendó que se pidiese una medida en conformidad con las obligaciones que le corresponden, el órgano de apelaciones confirmó esta resolución, constatando que el Grupo Especial no había cometido un error al no interpretar las disposiciones de la OMC en litigio, teniendo en cuenta la disposición del Tratado de Libre Comercio y otros artículos de la Convención de Viena. Perú, por lo tanto, se vio obligado a modificar el sistema de franja de precios, aunque con posterioridad a la demanda, Perú manifestó el cumplimiento de las recomendaciones y Guatemala y Perú informaron debidamente al OECD del procedimiento acordado en virtud del artículo 21 y 22 del OECD. Bueno, lecturas recomendadas para esta clase, pues el artículo de Vanessa Heller, que es muy corto, además es muy interesante, en la revista Forsetti, el texto de la OMC, que es la Introducción al Sistema de Solución de Diferencias, y también el texto de solución de diferencias del 11 de julio de 2016, que ambos están publicados ya en los enlaces que pueden ver en la diapositiva.